Bueno, yo encaré la clase primero presentando un caso clínico, a ver qué pensarían ustedes, qué harían si este paciente les puede pasar en todos los días en quirófano, como para encararlo después de ahí, ¿sí? El caso clínico es una paciente femenina de 77 años, como antecedentes hipertensa, toma enalapril, diabética, toma metformina. Tuvo un infarto hace varios años, que toma aspirina únicamente, que suspendió 7 días previos a la cirugía. Tiene un índice de masa de 26, nada que llame la atención. Al laboratorio tiene un hematocrito de 38, una hemoglobina de 14, plaquetas 246.000, un TP de 85, un KPTT de 37, un RIN 1,1 y el grupo Factors, el grupo era cero positivo. La cirugía planteada era un reemplazo total de rodilla por artrosis. La anestesia que usamos en este caso era hacer una anestesia en el neuroeje con una aguja punta lácteis de 25G, una punción única, sin evidencia de sangrado. Se administró bupi isobárica, 15 miligramos y 20 de FEN. A nivel de L3, L4 fue efectiva. La cirugía se realiza sin complicaciones y no requiere ningún tipo de transfusión intra y post quirúrgica. 5 horas posterior a la anestesia presenta una recuperación completa de la sensibilidad sin recuperar la micción. Ese es un dato importante. Luego, 8 horas posterior a la cirugía, nos avisan que esa paciente presenta un retorno del déficit sensitivo y motor de los miembros inferiores, un dolor lumbar que aumenta con la valsalva, náuseas, cefaleas que no mejora con decúbito, y al examen físico se constata un globo vesical no doloroso. ¿Sí? Bueno, ¿qué sospechan ustedes con estos síntomas? ¿Y qué estudios pedirían? No sé si alguno quiere decir algo. Charles tenía ganas de aportar. Eh, y me gustaría saber también cómo fue el orden cronológico de los déficits, ¿no? Porque si estamos sospechando algo relacionado con la Raki, como un hematoma, eso tiene un orden cronológico por el sentido de cómo se va expandiendo el hematoma Ujú. de más posterior a ese anterior. Entonces, eh, pero yo sospecharía en un principio de eso. Parecería simular lo que sería sindrómicamente un cola de caballo. No sé bien si es todos los miembros o si es solamente en silla de montar o cómo es ese déficit sensitivo, porque también tiene temas de la micción. No sé cómo está el tema de esfínteres, pero yo pediría como principal cosa una resonancia. Perfecto, sí. En base a nivel cronológico, primero, en primera instancia que no recuperaba la micción, era propio de la Raki, o sea, es algo esperado por la dosis que le hicimos, pero a las 8 horas ya sí, es un dato a tener en cuenta justamente porque está afectado eh, a nivel de los esfínteres, eso tenés razón. Y el déficit es primero a nivel perianal, o sea, en la región pélvica, y después ya no tenía sensibilidad ni motor en todos los miembros inferiores. Esa fue la cronología. Pero ese estudio también está bueno, es el principal a pedir en este caso. Otra cosa podrían sospechar, por la cefalea también, los chicos nuevos. Dale, Tristán, ¿qué otra cosa puede ser? Em, Puede ser, es muy poquito para hacer una cefalea postpunción, ¿no? No tiene las mismas características la cefalea. Em, Pensando capaz que en una neuropraxia, no sé. Si Bien, descartamos cosas más grandes como el hematoma, como dijo Charles. ¿y tenemos algún factor para pensar en hematoma? ¿De factor de riesgo? ¿Qué creen ustedes?
Es una paciente que puede entrar en cualquier momento, todos los días, a nuestro quirófano. O sea, ¿qué les llama la atención como factor en este caso? No está anticoagulado. No, yo la verdad que no me acuerdo bien los factores de riesgo. Yo, o sea, lo que uno se piensa es a una coagulopatía, pero el TP está bien, no está anticoagulada, dejó la aspirina, todo. No sé si el hecho de que sea obesa o que tenga hipertensión tendrá algo que ver, la verdad que no lo sabría decir. Bueno, todo lo que nombraron son diagnósticos diferenciales del diagnóstico final. El que dijo Charles, creo que es. Sí, es un hematoma epidural, es lo que pensamos, ese es el diagnóstico. Y es de lo que voy a hablar hoy. ¿Sí? Un hematoma epidural espinal, que es una de las complicaciones, no es tan frecuente, pero sí es una complicación grave que lo tenemos que saber diagnosticar y tratar a tiempo, ya que tiene complicaciones que pueden que no se reviertan y dejar al paciente con secuelas graves. En Estados Unidos, una de las principales razones de demanda a los anestesiólogos es esta causa. Así que está bueno saberlo. Bueno, voy a hablar en mi hoja de ruta, va a ser algo básico, sí, hablar de la definición, los síntomas, cuándo tratarlo, las complicaciones y la bibliografía y los casos en los que me basen. Vamos a decir que el hematoma epidural es una acumulación de sangre en el espacio epidural de la columna vertebral que se encuentra justamente entre la dura madre y la pared ósea del canal espinal. Esta condición puede comprimir lo que es la médula espinal en las raíces y los síntomas dependen de la localización y del tamaño del hematoma. Es más frecuente que dé síntomas a nivel cervical y torácico que a nivel lumbar. Y también otra cosa que yo tenía duda a la hora de hacer el tema es porque yo me planteaba cómo el tratamiento definitivo de la cefalea postpunción es un parche, o sea, un parche hemático. Yo decía, entonces, ¿qué diferencia hay entre eso y esto? Y es básicamente los volúmenes. Si hablamos a nivel lumbar, el parche hemático es de 15 mililitros, máximo 20. En este caso estamos hablando volúmenes más de 20, que esos son los que hacen a nivel compresión. Y a nivel cervical los volúmenes bajan a 10. Eso es importante saber. Sabemos que se asocia a alteraciones de la coagulación, de traumatismo o situaciones en riesgo de hemorragia, que tengan una afectación vascular o tumoral, esas ya son causas que suman a tener este factor, y la causa más frecuente es la idiopática. En base a la incidencia, algo que me llamó también la atención es que varía un montón según la bibliografía. Algunos hablan de esto, de 1 en 168.000 o 190. Los ancianos aumenta el riesgo, 1 en 3.600, y que quede con una lesión nerviosa permanente es entre 0 a 7,6 cada 10.000 casos de hematoma epidural. Después otra bibliografía hablaba que tenemos un estudio sueco, habla de 1 en 150.000 y en obstetricia 1 en 3.800 casos. En obstetricia porque tenemos factores que tiene el estado del embarazo, un estado procoagulable, así que tenemos ese factor que ayuda. Los factores de riesgo que tenemos son varios, los traté de agrupar para que sea más fácil a la hora de leerlo. Uno, principalmente las malformaciones vasculares, historia familiar de sangrado o coagulopatía, o que tengan sangrados anormales en pequeñas cirugías, sangrado de encías, nasales, en la piel sin causa, enfermedades hepáticas o renales graves, enfermedades principalmente de la columna, como estenosis del canal medular, espondilitis anquilosante, preeclampsia con disfunción hepática o plaquetopenia, hipertensión arterial, alcoholismo, también es otro de los factores,
También describían que la sangre RH positivo, los anticuerpos de RH positivo eran un factor de riesgo para que se produzca mayor riesgo de sangrado y producir esta complicación. Un sangrado intraquirúrgico de más de 1 litro y la edad avanzada se considera un factor de riesgo. ¿Qué síntomas vamos a tener? Principalmente estos. El dolor de espalda es agudo. Tenemos que puede ser constante o de manera intermitente. Y uno de lo que llama la atención es que aumenta con la Valsalva. El déficit neurológico, tenemos debilidad muscular, parálisis o paresia, que puede ser paraparesia, o si es un bloqueo más alto, podemos tener una cuadriparesia, de manera uni o bilateral. Problemas de coordinación y equilibrio, disfunción de esfínteres, ya sea de manera incontinencia urinaria o fecal, o una incompatibilidad para vaciar completamente la vejiga. Otro también tendremos síntomas de compresión espinal, propiamente dicho, agudos o progresivos. Los síntomas pueden comenzar de manera aguda y progresar rápidamente. La rapidez de la aparición y la evolución de los síntomas pueden ser indicativas de la severidad del hematoma. Y uno de los síntomas patognomónicos de esto es el retardo del déficit sensitivo motor varias horas después de que el efecto del bloqueo espinal o epidural haya desaparecido. Hay que evaluar esto en base a si tenemos un paciente con un catéter peridural y que le hayamos hecho previo a que el paciente tenga este tipo de síntomas un bolo de medicación, ¿sí? Que ese catéter esté funcionando. Lo principal es parar el catéter, aspirar, evaluar que no venga líquido ni que venga sangre, evaluar y en última evaluar cada 2 horas posterior a la infusión del catéter, a suspender el catéter. El diagnóstico de esto lo hacemos con los síntomas que mencionamos previamente y la cefalea postpunción se da dentro de las 24 horas. O sea, no es como una cefalea común, sino que es dentro de las 24 horas. Y el gold estándar para realizar el diagnóstico es la resonancia magnética. Los diagnósticos diferenciales son estos. El absceso epidural, que la diferencia es que el paciente debuta con fiebre. Enfermedades de la médula espinal, que ya traiga previamente a la cirugía, a una neoplasia, a una hernia de disco, a una caudequina. Un bloqueo neuroacción prolongado también es un diagnóstico. Síndrome de arteria espinal anterior, que es un infarto de médula espinal. Este es un síndrome que se caracteriza por pérdida de la función motora, pérdida de la sensación del dolor y la temperatura, pero preserva la propiocepción y la sensibilidad a la vibración, debajo del nivel de la lesión. Esto es muy raro, pero también es un síntoma a tener en cuenta. Y la exacerbación de un trastorno que ya tenga preexistente. Esos son los diagnósticos diferenciales que hacemos. Y acá tenemos una imagen de una resonancia magnética a nivel toracolumbar, no sé si se logra ver de cerca. Se ve un hematoma epidural que está entre T3 y T10, gigante. La imagen de la derecha es la que se ve el hematoma. No se evidencia en la primera imagen que fue previa a la cirugía ese cambio de densidad. El paciente que lo saqué de Nisora, la página, cuenta que el paciente debutó con síntomas de cuadriparesia, que fue lo que llamó la atención y le hicieron esa resonancia y ven ese hematoma gigante que había sido luego de retirar un catéter peridural. Acá es otro caso que se evidencia también a nivel lumbar.
y ahí se ve, en este caso el paciente ya tenía un hemangioma y justo le hicieron una raqui en donde tenía el hemangioma y se hizo el hematoma, pero puede pasar. Ya era una causa preexistente en este caso. Tenemos que tener mucha mala suerte que nos pase esto. Pero bueno, tenemos que saber diagnosticar. El tratamiento es la descompresión quirúrgica urgente. Tenemos que tener en cuenta que es un proceso que si no estamos al tanto de estos síntomas, evoluciona y no les da tiempo a los neurocirujanos que la descompresión sea efectiva, ¿sí? Aparte de la descompresión, tienen que hacer la laminectomía, coagulación de los sitios sangrantes, inspección de la dura madre. La dura madre se sujeta con el hueso y en ocasiones se dejan drenajes epidurales durante 24 horas. Y la bibliografía dice que el anestesiólogo es el que tiene que controlar también los drenajes. Eso me llamó la atención, por eso puse lo de los drenajes epidurales. No sé cómo son los drenajes, intenté buscar una foto, pero bueno, no encontré. Es una cirugía compleja, que si no se hace dentro de las horas pactadas, que yo tenía entendido al comienzo de hacer el Ateneo, que eran 8 horas, máximo entre 6 y 8 horas, pero esto era antes se consideraba improbable que haya una recuperación neurológica completa pasada las 8 horas. Pero se evalúa actualmente que luego de la intervención quirúrgica, hay autores que dicen que pasadas las 8 horas, es más, pasadas las 36 horas, si se hace la cirugía, puede tener retorno del déficit motor. O sea, tenemos hasta 36 horas. Y 48 horas el retorno es incompleto, queda un déficit incompleto. Pero tenemos por lo menos hasta 36 horas para diagnosticarlo. Este cuadro, que es el cuadro donde hablamos del tratamiento, básicamente habla de lo que es, no sé si se logra ver bien, si tenemos bajo riesgo o alto riesgo de que se produzca este tipo de hematoma. Por ejemplo, en la columna de la derecha, tenemos que si tenemos una infusión epidural menos de 3 horas, sabemos que el déficit viene por ahí. Hay que esperar que pase ese tiempo y volver a evaluar. Mientras tanto, evaluamos si el paciente está confortable o tiene dolor y la coagulación de ese paciente. Si está todo normal y sigue con ese déficit motor o sensitivo, suspendemos la infusión, aspiramos por el catéter para ver si viene sangre o líquido cefalorraquídeo y vamos a chequearlo cada media hora hasta que retorne el déficit neurológico. Si retorna y no tiene ninguna molestia, continuamos evaluándolo, pero podemos también considerar volver a colocar la infusión del catéter. Si nosotros suspendemos el catéter y lo evaluamos cada media hora y no resuelve este cuadro, estamos ante una emergencia, tenemos que hacer una consulta con neurocirugía, la resonancia y pedir un panel de coagulograma urgente. Esto tiene que ser en las primeras horas, justamente, que el paciente presenta síntomas, porque también se describe que en las primeras 8 horas, el retorno, si se hace la cirugía, el retorno es casi el 100% del déficit previo que tenía. Si pasa por cada hora posterior a las 8 horas, este déficit va bajando entre un 5 y un 10%. Después de la columna del lado izquierdo, tenemos que alto nivel de sospecha, que retorno el bloqueo después de 1 hora de haber resuelto. Y después de más de 3 horas de la última dosis de infusión epidural. Tenemos neurología a nivel focal, síntomas focales, neurológicos, el paciente está disconforme, tiene dolor a nivel de la espalda con la valsalva, con maniobras de valsalva,
y tenemos un coagulograma que está alterado o tiene trombocitopenia. Si tenemos eso y está con un catéter, suspender también la infusión del catéter, es lo mismo, evaluar que esté, aspirarlo, que no venga sangre, que no venga líquido, y si presenta alguno de estos, estamos ante una emergencia, ¿sí? De nuevo, se activa todo el sistema de emergencia con neurocirugía, la resonancia y evaluar la coagulación. No sé si tienen alguna duda, pregunta hasta acá. Se me salió, esperen un segundo. Mu- ¿Sigue o terminaste? No, me quedan acá estos casos. Ah, bueno, termina tranquilo. Estos casos son los que, por los cuales me basé, que es una de la revista española, de la revista de Brasil, y dos casos presentados que hablan esto que estuve diciendo, que la incidencia no es tan frecuente, pero los riesgos de hacer una complicación, las complicaciones son graves, ¿sí? Pueden ser graves que no se reviertan. Así que tenemos que estar atentos en las primeras horas post anestesia, ya sea que el paciente esté o no anticoagulado, y si no está anticoagulado, evaluar los factores que mencionamos anteriormente, que son pacientes que entran todos los días. Y si estamos ante esos síntomas, concurrir inmediatamente con un neurólogo o neurocirujano, consultarle de este paciente, hacerle los estudios pertinentes de imágenes y intentar resolver lo antes posible, porque la causa de esta, la culpa la tiene en sí anestesia. Si nosotros hicimos una FACI o hicimos una PERI y tiene justo el hematoma en ese lugar, estamos ante posibles problemas legales si no los resolvemos a tiempo. Así que, bueno, nada más que eso. La bibliografía y nada más. Bueno, muy linda, Aye, muy linda la clase, conciso. Y después lo de la peridural analgésica que hacemos para la cirugía, para que no entre en confusión, generalmente le hacemos analgésica, no anestésica. Entonces una dilución del 0,1, 0,06% es raro que tenga bloqueo motor. Obviamente sensitivo sí, pero es raro. Por lo que decías que si tiene un catéter peridural le cortas la infusión, pero las diluciones que usamos para la cirugía casi nunca da bloqueo motor. Entonces, por más que tenga un catéter para analgesia postoperatoria y el paciente está con bloqueo motor, dolor lumbar y demás, no creo que sea por la analgesia, ¿sí? A no ser que lo hayan puesto con lido pura, con bupi muy alta. Hola Raúl, ¿cómo estás? No sé si vos Bien. que tenés alguna cosa para aportar, seguramente con tu Hola, experiencia. hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este, bien, Agilen, linda clase. Hoy, la otra vez, la misma duda que tiene o que tenía Agilen con respecto al hematoma peridural, espinal, en cuanto al volumen, yo siempre me planteé la misma duda de ella. ¿Qué pasaba con los hematomas que provocábamos nosotros para hacer un tratamiento de una cefalea pospunción? Y sí, el volumen tiene que ser el causante de todo esto. Ahora, ¿tenés idea, ayer no leíste por ahí, en una peridural torácica, si llego a necesitar hacer un tapón hemostático a nivel peridural por una cefalea? Imagínate, con mala suerte, que tuve una punción dural haciendo una peridural torácica. ¿Tenés idea del volumen a pasar, del volumen de sangre que yo le puedo llegar a poner sin llegar a ser un hematoma que dé sintomatología? Lo que busqué acá, que es lo que a mí me decía de los volúmenes, si era lumbar, era entre 15 y 20,
Y a nivel torácico no era más de 10, igual que cervical. Cervical me decía menos de 10 el Ajá, volumen, ajá, para hacer ajá. un parche hemático. Un parche hemático. De acuerdo. Sí, yo creo que nosotros lo que tenemos que tener claro es de evaluar rápidamente los síntomas y de, sí, ver la conducta a llevar con un cirujano, pero con un neurocirujano, pero prácticamente ante nuestra idea de que puede pasar, pedir inmediatamente una resonancia para ya estar con todos los elementos listos como para plantearle directamente una decisión, ¿eh? No perder mucho tiempo. Sí, en otra época era mucho más difícil llegar a hacer una resonancia magnética, pero hoy en día es un estudio sencillo, de rápida resolución, ¿no? Así que sí o sí lo tendríamos que tener. Tengo por otro lado, mira, me planteaban el otro día, no sé si estabas vos, Yelén, en la clínica, una paciente que le habíamos hecho, creo que el mes pasado o hace 2 meses, una práctica, una punción lumbar para una práctica de miembro inferior. No tengo presente, no me acuerdo bien qué era, pero él me lo comentó gente que hace miembro inferior, habitualmente fracturas y eso. De una paciente que a las 24 o 40, 36 horas comenzó con sintomatología de este tipo, manifestaciones de paresia, incontinencia urinaria, y bueno, que hacían pensar en ¿cómo se llama? En un hematoma. Y le pidieron una resonancia de toda la columna vertebral y apareció un tumor en la columna torácica. ¿Lo habías escuchado esto? ¿Lo escuchaste el otro día? Sí, lo escuché que No, yo, Doc. Ah, estábamos. Bueno, mm, una, para que veamos que tenemos otros diagnósticos diferentes, sí, es real. Nosotros hacer una punción, ya sea peridural o una punción subaracnoidea, seguramente aparecemos como los malos de la película, pero puede ser cualquier otro caso o cualquier otra cosa, desde un traumatismo pequeño, que imperceptible para el paciente, a cualquier patología de base que pueda llegar a tener, que pueda provocar el sangrado, que el paciente se manifieste con este tipo de síntomas, ¿no? Y otra cosa que había leído, es que es también característico el tema de el aumento del dolor a la percusión de la zona que teóricamente se le hizo la punción en nuestro caso, ¿no? Eh, al aumentar, al percutir, provocaríamos en última instancia un aumento de la presión en lo que sería el hematoma peridural y de esa manera los síntomas se exacerbarían. Por suerte nunca tuve uno, ni vi ninguno, ni escuché de ninguno cerca, entre los colegas que estuvieron trabajando cerca mío. Y creo que no es, como dijiste al principio, no es una complicación común. Este, y bueno, todo está en hacer las cosas con cuidado y tener siempre en cuenta este tipo de proceso, ¿no? Gracias, Raúl. Este, sí, ¿y cuántas veces hacemos la raqui y después nos olvidamos del paciente? En ningún lado ponemos evaluar sensibilidad y movilidad del paciente, o sea, no dejamos ningún tipo de evolución ni para evaluación en el postoperatorio, ni siquiera por los cirujanos, los traumatólogos o quien sea. Y nos enteramos ya quizás al otro día, sobre todo cuando tenemos un periodo de ventana de 8 horas, le hacemos la anestesia. Nosotros pensamos que está 4 o 5 horas con los miembros dormidos y después, hasta que alguien la vea y demás, y cuando nosotros nos enteramos ya quizás es medio tarde. Lo que hablamos la otra vez, que cuando el paciente estaba doblemente antiagregado, tenía riesgo de trombosis alto y nosotros le dejamos la antiagregación, bueno, ahí sí está indicado que si le hacemos una punción, dejemos escrito o el anestesiólogo lo vaya a ver cada 1 hora para ver si tiene algún déficit motor y si ha hecho un hematoma epidural. Ahí sí está, por la bibliografía,
lo sugiere y lo indica, ¿sí? Cuando yo punzo una columna y el paciente está doblemente antiagregado, ¿sí? Porque tiene mucho más riesgo. Lo que no sé, lo que dijiste, las embarazadas, uno en 3.500 casos, me parece muchísimo. O sea, si estamos hablando en la población normal de uno en 150.000, que es más o menos la prevalencia de los hematomas epidurales, a uno en 3.500, Sí, me creo. pareció un montón, a mí también lo busqué de varias bibliografías y habla de eso. Decían 3.500, 3.600, 3.800, pero era ese la incidencia. Y Porque habla, sí es. es el estado procoagulable que tiene la embarazada, más que todo por eso, pero también a mí me asustó cuando vi ese Sí, valor. sí, ahora lo voy a corroborar, Lo, pero a lo mí me llamó describo. la atención, porque las embarazadas, si bien tienen congestión de todo el plexo a nivel de la columna y demás, pero me llamó la atención, uno en 3.500 quiere decir que a todos o a la mayoría de nosotros nos va a pasar en algún momento, porque es una prevalencia súper, súper alta. Altas y justamente lo que decía es que hay muchos hematomas, pero no todos son sintomáticos. O sea, capaz que hemos tenido pacientes que se han hecho hematomas, pero no han sido tan grandes Ah, como ok, síntomas. habría que Pero ver. Está bien, quizás le hacían resonancia a todas las embarazadas y veían que tenían un pequeño hematoma epidural que no llegaba a producir síntomas. Eso quizás puede ser esa prevalencia, pero bueno, me resultó como muy alta. Pero si así dice la bibliografía, está perfecto. Bueno, También lo leí y también me sorprendió el número que pusieron, ¿no? así que abriremos los ojos con las embarazadas. Que Bueno, gracias. No muchas sé si gracias. alguien tiene algún comentario o algo.